Saludos amigos, hoy viernes 10 de junio de este año 2020. Buenos días, don Mozart. Buenos días, Pedrito. Bueno, Mozart, la pandemia que afecta a todo el mundo, aprovecha ahora para mandarnos mensajes muy severos, porque ayer Italia, en la tarde, el gobierno, las autoridades que manejan los accesos a Italia, comunicó que la República Dominicana, junto a otras 5 naciones de América Latina, Brasil, Chile, Panamá y Perú, en total 5 de nosotros de este lado, estamos impedidos de ir al territorio italiano a cualquiera de sus aeropuertos. Si dominicanos o extranjeros que hayan estado en el país los últimos 14 días, tú la cogiste. Y dice también que países de otras 8 naciones, pero estas están ubicadas más bien en el Medio Oriente y en el sudeste asiático, están en esa lista. No pueden ingresar vuelos de esos países con nacionales ni vuelos de esos países, ni vuelos de otras partes del mundo con nacionales de esos países. Así es la cosa, ¿eh? Oye, qué severo. Y eso se produjo en momentos en que nosotros arribamos a 40.790 casos confirmados de coronavirus. Ayer se registraron 1.202 nuevos. Y tenemos ya, Mozart, 13 muertos nuevos, 842 en total. La cosa parece que nos está mandando señales tan severas, porque ayer tarde Iván Ruiz, el joven ese, que es el encargado de producción del show del mediodía, y su esposa dieron positivo a la prueba de PCR, y habían dado hace 2 días negativo a una prueba rápida, pero él quiso hacerla el lunes en la tarde, le entregaron los resultados ayer tarde, y entonces ocurre que sí, que tiene coronavirus, y le mandaron a una cuarentena de por lo menos 14 días, o sea, retiro total de ambiente donde haya más personas. Entonces, él y su esposa van a quedar recluidos en su apartamento, supongo, y desde ahí, él, si alguna presentación hará, porque hoy hizo la suya, la que le correspondía, ayer la hizo en el programa, el show del mediodía, pero, y él creía que estaba bien hasta ayer al mediodía. Oye, Mozart, él intervino, aunque lo hizo en forma remota, con sus demás compañeros que estaban la mayoría de ellos en vivo en el estudio, y él creía, sin embargo, hasta ese momento, que había pasado la prueba esa rápida, pero que vale, llegó en la tarde, y en la tarde le confirmó a los medios, así lo hacen consignar hoy en la mañana, que tiene coronavirus junto a su esposa. Estas son advertencias muy severas que nos manda el ambiente, la situación, para que entendamos que este asunto del coronavirus hay que recibirlo con la mayor disciplina posible. Mira, los centros privados médicos, o sea, el HOMS, la Clínica Corominas y demás de Santiago, se declararon ya copadas. No pueden recibir un enfermo más. No tienen dónde colocarlo. Mucho menos camas de cuidados intensivos. Ya ellos todas las que tenían están copadas. No sé, no puedo porque no aparece en los medios todavía hoy, en qué situación están los hospitales públicos de la zona, pero supongo que una situación muy parecida, porque es que en Santiago se han registrado, es el segundo foco después del Gran Santo Domingo, superó incluso a San Francisco de Macorís, Santiago ya, con casos de coronavirus. Me da la impresión, Mozart, de que estas son señales muy severas que nos mandan al resto de la población dominicana para que, por favor, adoptemos
las medidas precautorias que nos recomiendan las autoridades con mucha insistencia, a ver de qué manera podemos afrontar esto con las menores bajas posibles, porque esto es una guerra que nos causa bajas todos los días. Y ese número de bajas puede incrementarse en la medida en que nosotros se la pongamos fácil al virus. Así es. ¿Qué es ponerla fácil? Salir a la calle sin la mascarilla. No lavarse las manos frecuentemente. Unirse a grupos y no conservar la distancia de por lo menos 2 metros. Sí. Estar en sitios donde ustedes no lo necesitan. Son tan bravos que siguen usando la juca esa y se intercambian los chupetines. La juca. Bueno, puede ser. Es una cosa terrible, es una cosa diabólica. Diabólica. Pero tú te imaginas, Pedro, en medio de todo esto, una juca y se la intercambian porque se le con el mismo pitillo. Fuma este y fuma el otro y fuma el otro. Los barrios, eso es una cosa del enemigo malo, como dicen. Una cosa realmente espantosa, espantosa. Por eso, Pedrito, buenos días, señores. Yo ayer en la mañana, cuando hablábamos con el gran amigo Rafael Santos, vicepresidente del PRM, un educador de todos los tiempos, líder gremial del ADP, fundador, ¿verdad? Mucha experiencia partidaria. De una gran experiencia partidaria. Además, un comunitario, un hombre con la comunidad permanentemente, todo el tiempo, desde muchacho. Y hablábamos de nuestra preocupación y el interés que tenemos en que efectivamente, como ha anunciado el propio presidente electo Luis Abinader, seguirnos enfocando en esos 2 puntos que son primordiales para el país, fundamentales, que es el coronavirus y su combate para preservar la salud y la economía. Y aunque él tiene un enfoque del tema del coronavirus, sin embargo, trazó algunos lineamientos que él entiende, y dentro de su partido se entiende que se pueden tomar. Él, por ejemplo, descarta el asunto de los toques de queda y de volver atrás con las fases, pero por lo menos dicen que hay que limitar las actividades nocturnas y que hay mecanismos para eso, para que lo establece, y que para eso necesitan una ley de emergencia, dice él. Esos colmadones. Cerrado a las 10 de la noche. Cerrado a las 10 de la noche. Y todos los sitios públicos cerrados a las 10 de la noche. A las 10 de la noche, los propios restaurantes, ¿verdad? Todo a las 10 de la noche. César. Limitarlo y seguir con el asunto de la mascarilla, que la gente que proceda a las autoridades a hacer presión sobre la población. Y el distanciamiento. Porque creo que la situación se ha agravado en forma considerable, Pedrito. En forma considerable. Y entonces, cuando usted ve señales que te dicen, no te recibo porque tú estás enfermo, eso es duro para cualquier nación, sobre todo una nación que acaba de abrir sus aeropuertos, sus fronteras aéreas. Para toda Europa. Marítima para toda Europa. Y sin embargo, desde Europa nos mandan a decir que nosotros no estamos en condiciones de visitar su territorio, en el caso particular de Italia, porque ciertamente, porque es así, la situación de la República Dominicana se ha agravado. Se ha agravado. ¿Fruto de qué? Bueno, fruto de la situación política que obligó a detener el proceso de emergencia nacional para que no se entendiera que se estaba obstaculizando el proceso de campaña y que se quería sacar ventaja. Bueno, pues se desmontó eso y la gente no entendió, como no termina de entender mucha gente, que había que ser cauteloso, que había que ser cuidadoso, aún sin el estado de emergencia, aún sin el toque de queda. Teníamos que comportarnos a la altura de un peligro tan terrible como es el de la epidemia. Bueno, no ha sido así.
y lamentablemente fíjense cómo tenemos un impedimento de volar al territorio, el territorio Eso manda una mala señal de Italia, mandando una mala señal al turismo. Exactamente, a eso quería acotar, porque mientras eso sucede, esa mala noticia nos llega en un momento en que un diario importante como es el diario ABC español, Ajá, pondera el tránsito que ha dado la República Dominicana en materia democrática, de cómo un gobierno y un partido que ha estado 16 años en el gobierno se comporta de manera tal que no provoca ningún tipo de situación, sino por el contrario, reconoce el mismo día los resultados electorales del opositor, invita al presidente, al presidente. Y comienza la transición. Comienza una transición en paz, en tranquilidad, sin mayores, sin altisonancias, sin problemas de ningún tipo. O sea que la República Dominicana y las autoridades mandaron una señal maravillosa al mundo de que tenemos los pantalones largos en materia democrática y de que ya la República Dominicana pasó por un proceso electoral y sin embargo tiene sus puertas abiertas para venir aquí a un país en paz, en tranquilidad. Pero tiene de por medio, entonces nos llega esta carga de coronavirus, este incremento, que entonces ahí nos saca del carril que llevamos. Un carril también porque hemos sentado precedentes. Fíjate, el presidente recibió antier al presidente electo, junto con sus acompañantes, en una actividad que todo el mundo pudo ver, la prensa, la cordialidad, aunque se separaron media hora juntos los dos, como debe ser, conversaron, pero ahí hubo camaradería, un ambiente, ¿verdad?, de mandar una señal de que gente madura la que se va y gente madura la que llega. Y eso es muy importante. Y justo ayer, la vicepresidenta de la República hace lo propio. Invita a su despacho a la vicepresidenta electa, se juntan, hablan, discuten sobre los programas que son múltiples, que emanan de ahí de la vicepresidencia de la República, y la vicepresidenta electa dice que seguirán en contacto y teniendo otras reuniones durante todo el proceso de transición. Esa es una excelente señal también a favor de la República Dominicana y su turismo. O sea, lo que quiero decir es, las autoridades, el gobierno está dando una demostración y la oposición y las autoridades electas están dando una demostración y una señal de que quieren y están en disposición de aunar esfuerzos para avanzar frente al coronavirus y que podamos salir adelante en medio de todo esto y restablecer nuestra economía. Pero nosotros como ciudadanos, lamentablemente no nos estamos comportando como se están comportando los líderes, que casi siempre uno a quien le marcha es al liderazgo político o a un liderazgo empresarial, porque solo le importa su capital, dirían algunos. No, es la población. La que está fallando es la población, que es precisamente la que se quiere preservar de todo esto. Porque quizá, Pedro, yo no lo hagamos, pero corremos el riesgo de que otros muchos lo hagan y uno tiene que salir a una diligencia, a un supermercado, a un banco, y sin estar en esas, innecesariamente en la calle, sin la mascarilla, entonces uno paga las consecuencias, Yo pienso que este es un momento de gran reflexión para la población dominicana, para la sociedad, para todos y cada uno de los ciudadanos, para la familia. Este es un momento en que debemos responderle a ese liderazgo político que lo vivimos criticando permanentemente. Y sin embargo, fíjate la señal que están dando. Están dando una buena señal al mundo, y eso es lo que debemos hacer nosotros. Porque la situación, yo quiero insistir, no es nada halagüeña en estas condiciones.
en esta condición, y a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, ¿verdad? Fíjense cómo les decía de la economía, cómo se mantiene. Los organismos internacionales, yo veía ahí un reporte de Naciones Unidas que hablaba precisamente de que su gran preocupación ahora mismo es América Latina y el Caribe. Sí. Por el grado de vulnerabilidad, porque dice países que habían avanzado tanto en el combate a la pobreza, por ejemplo, ahora están a punto de que esos avances retrocedan. No, por aquello también de la debilidad económico-financiera. Y la debilidad limitaciones. Dice, Limitaciones. Se va a buscar, me parece que es un 10% para distribuirlo entre estas naciones por acá. Pero nosotros tenemos que poner también de nuestra parte, porque es que no debemos, tenemos que evitar enfermarnos y más aún morir. Y se ha incrementado la muerte y se ha incrementado el contagio. Y la gente sigue como si nada. Mira, como si nada estuviera ocurriendo. Mira, ayer la Organización Internacional del Trabajo convocó a los presidentes de Cuba, de Ecuador, Colombia, Panamá, Guatemala y Uruguay para tratar con ellos un tema específico. Le puso el tema pandemia y sus relaciones laborales. Los presidentes hablaron, lógicamente, utilizando la vía de la internet, pero resaltaron dos preocupaciones que se expresaron ahí. Por un lado, Lenín Moreno llamó la atención, ese es el presidente de Ecuador, diciendo que uno de cada 5 empleos era lo que se había preservado en Ecuador, Mozart. El resto se había perdido hasta el momento. Dice él, es una pandemia mayor que el coronavirus. Así es. Eso dijo el presidente de Ecuador, es una pandemia mayor que el coronavirus. Entonces, uno que se preocupó, o este tiene sentido, fue el presidente de Uruguay, Lacalle. Ese dijo que él temía que la pandemia esté causando, oye esto, un movimiento de proteccionismo en las economías locales y mundiales. O sea, ya esto es una ola, una acción, un estilo que se expandiría por el mundo. ¿Sabe por qué? Uruguay vive de las exportaciones. Uruguay exporta hasta acá, es uno de los mayores exportadores de carne del mundo, además de soya y parte de trigo también, incluso es un buen exportador de arroz, porque produce muchísimo arroz. Entonces, es una nación pequeña, con un sistema de salud extraordinario, es uno de los países que mejor ha resistido la pandemia, que mejor la ha administrado, pero le preocupa que el coronavirus ha vuelto sobre su paso en muchos países y ya el proteccionismo se está instalando. ¿Qué es lo que es el proteccionismo? El proteccionismo es cuando las naciones se encierran en sí mismas y dicen que tienen que cerrar sus mercados internos, confiar más en sus propias estructuras de producción y comercio que en sus relaciones internacionales y ponerle freno. Ya estamos hablando de impuestos más altos, algunas limitaciones a las importaciones, productos que vengan del exterior que sean similares. O sea, el libre comercio lo ponen a un lado y colocan en una principalísima posición su estructura productiva. Eso en un mundo globalizado, interconectado, eso es malo. Pero lo dice una nación que tiene mucha razón en hacerlo, es que vive de las exportaciones, sí, como es el caso de Uruguay. Se dieron esas dos expresiones. El mundo está sometido a todas estas corrientes de pensamiento. Y en efecto, mira, nosotros todavía tenemos 800,000 puestos de trabajo que no han sido recuperados. Sí, no, así es. Momentito. Hay que esperar el último informe, Pedro. Yo no sé si tú
Yo creo que no han dado el más reciente de los informes de la recuperación. Porque acuérdate No, pero que van 400.000 y pico, Mozart, se ha recuperado bastante. Sí, pero no, después de eso han entrado otros, Pedro. Acuérdate que hubo una segunda fase dentro de la segunda fase. O sea, entraron otros sectores. Por ejemplo, ahí no se midió el turismo. En esos 400.000 que habíamos recuperado, no se había medido todavía el porcentaje de hoteles que ya están abiertos. Que es un 10%. 10% de hoteles ya están activos. Y otras actividades que también estaban cerradas, habían menguado sus actividades y que ya también están operando. Vamos a esperar cómo anda eso. Pero fíjate que, mira lo que es la República Dominicana y por qué yo le quiero insistir a la gente que tenemos que ayudarnos todos. Fíjate que el canciller Miguel Vargas Maldonado anunciaba justo ayer que la República Dominicana va a ser la sede de la reunión de la cumbre que va a tener la OCDE sobre impacto del COVID-19. La sede, ¿dónde ustedes creen que será? Será Santo Domingo. Es una cumbre online, o sea, va a ser a distancia, pero el hecho de que la cumbre de un organismo como este, un organismo mundial como es la OCDE, es la más reputada organización mundial que estudia los temas económicos de las naciones. Y donde está la más reputada. La más reputada economía del mundo. Y te voy a decir algo. Es aquí que vamos a tener nosotros del 13 al 17 de este mes una cumbre que va a tener la atención del mundo. Entonces, no sé, creo que la gente tiene que sopesar que fíjense todos los esfuerzos, todo lo que hemos avanzado aún en medio de este problema, en el marco de un proceso electoral que ustedes saben bien que la tradición ha sido de que siempre teníamos problemas. Y sin embargo, ahora hemos sentado precedentes en materia de transición. Estamos sentando precedentes positivos y estamos mandando señales muy positivas. Bueno, vamos a tener esa cumbre, la República Dominicana, sede de esa cumbre de la OCDE, del 13 al 17 del presente mes. Más de 40 naciones son miembros activas de la OCDE. Eso debe estimularnos. Entre las que están las más desarrolladas del mundo. Debe estimularnos y recordarle a la gente, recordárselo. Por eso me gusta tanto que tú citar el tema del empleo, Pedro. Esa gente que quiere retornar al empleo, que quiere encontrar una puerta abierta, no la va a encontrar si seguimos con un proceso como este de 1.200, 1.100, 1.200, 4 gente diario inventándose. Claro, déjame decirte, ayer se practicaron, eso fue después de practicar 4.000 pruebas. Pruebas. 4.000 pruebas. Pero aún así, Pedrito, es mucho. Es mucho, Pedrito. Es mucho. Y si la gente lo ve poco, entonces va a ser, no, es mucho y peligroso. Y yo quiero insistir. Bueno, no soy, la salud. El 25%. Claro. No, y que no es la salud, que lo es todo, porque usted sin salud usted no significa nada, nada sin la salud. Pero en adición a eso, esa gente que usted tiene, el vecino que está al lado, o su papá, o su hermana, o su hermano, o su tío, que no está trabajando y que está a la espera de que esto cese para ver si abren el negocio que cerró precisamente por efecto del coronavirus, va a necesitar de su colaboración. Plantéenselo así por lo menos, para que sepan lo que hay, para que sepamos que estamos en una situación delicada, pero que tenemos absolutamente todas las posibilidades de recomponer esto rápido. Así es. Porque tenemos la base para recomponernos. La tenemos ahí con este comportamiento que han tenido los líderes del país. Muy bien, Mozart, mira, parece que hemos llegado a la mitad. Ellos nos están pidiendo ahí una paradita. Vamos a pasar los mensajes y regresamos. Y retornamos. Mozart, tú sabes que Xiomara Guante, la jefa del ADP, Xiomara Guante. Sí.
dijo... La presidenta de la Asociación Dominicana. Sí, la presidenta de la ADP. Dijo que el sistema educativo público, y ahí dice, yo no sé el privado, probablemente el privado esté en mejores condiciones. Probablemente no es así. No está preparado para iniciar un año escolar virtual, o sea, sin presencia de los alumnos en las aulas. Según ella como dirigente gremial, dijo que los maestros, porque se hicieron pruebas, acuérdate, que los maestros han hecho esfuerzos extraordinarios, se han adaptado, crearon plataformas incluso que fueron, pero que el Ministerio de Educación no le correspondió en la misma medida y entonces no hubo la interacción necesaria o conexión necesaria para poder garantizar un proceso formativo adecuado en las escuelas públicas. ¿Y qué ella recomienda? Yo pensé que la mayor limitación era el acceso a las tabletas, a las computadoras manuales. No. Pero ella mencionaba que hay una limitante relativa también a los métodos de uso, a las formas de uso. Que no hay, esa es otra cosa. Que no hay, lo que pasa es que ella debe saber que una plataforma nos sorprendió. Nosotros no estábamos preparados para una pandemia. ¿Estábamos preparados? No. La pandemia sorprendió como sorprendió a otros sectores que se han ido adaptando. Pero no, que no comience desde ahora a decir que no estamos preparados y que hay que ir presencial. Porque presencial, siento. No, ella no habló de presencial. Ella no dijo presencial. Ella dijo que no estamos preparados para abrir ahora en agosto. Que hay que prepararse. Decía Rafael Santos, que es una autoridad, que eso se va a arreglar de la siguiente manera. Se van a adecuar los horarios y el número de estudiantes, y una parte será presencial y otra parte será online, o en línea. Lo decía Rafael Santos ayer, ¿no te acuerdas tú de eso? Él dijo, ese es el plan de ellos, ¿eh? Eso es el plan. Ese es el plan que traen las nuevas autoridades. Pero que no me comiencen a desestimular desde ahora a decir que no hay condiciones porque la educación, que dejen la política, que ya esto pasó. No, ya la política pasó, eso no, yo le di el ministerio. Yo le di el beneficio de la duda porque en esta situación uno tiene que ser un poco abierto. No, Pedro, aquí muchísimos muchachos hicieron su tarea y hicieron su trabajo a través de ese método y se promovieron y se llegó a un acuerdo donde ella estuvo involucrada. Eso no es verdad. De la misma manera que tú y yo, que no éramos diestros en esto, que no estábamos a manejar esta jugada. Tú tuviste que apelar a tu nieta y yo a mi hija y a mi esposa para que nos ayuden. Pero ya tú y yo hemos ido. Yo estoy solo, yo lo hago solo ya. Exacto, y lo hace solo, de la misma manera a los niños, pero que tú no puedes, es que un dirigente no puede estar hablando así. No, que las autoridades no hicieron lo que tenían que hacer. Hermana, lo que está en el libro es que sus dos dirigentes de su partido, que son dos maestros de larga data, que saben del asunto. Que esperen que lleguen las nuevas autoridades. Como Rafael Santos y el profesor, ¿cómo se llama el amigo? Furcal. Se reunieron y han trazado una ruta. Ellos analizaron el tema. Analizaron el tema y se trazó una ruta de lo que van a hacer las autoridades y que va a ser una parte presencial para poder tener el asunto del distanciamiento de los niños por el horario, que eso se va a establecer. Todo eso se programa. Pero no me esté mandando la señal a la gente de que mira lo que pasa, el asunto porque está. No, así no. ¿Tú estás seguro que aquí ha pasado lo siguiente? Acuérdate. Que me excuse la dama. A mí no acuérdate, me gusta con la dama. nosotros tenemos, probablemente seamos uno de los países de América Latina con un mejor circuito de fibra óptica. Hay una fibra óptica que se mete por el norte, muy al fondo, y otra por el este, también al fondo. No está tan desarrollada en el sur, ¿eh? La educación a distancia. Ten cuidado, Pedro. Espérate. Yo conozco. Entonces lo que probablemente esté pasando aquí, estoy pensando ya yo en lo que nos dijo Rafael Santos ayer. Acuérdate que él dijo que una parte será presencial. Exacto. Pero
con medidas de distanciamiento bien claras. Pero no porque haya... Con horarios diferentes. No porque haya deficiencia en el sistema. Hay zonas donde la señal digital, acuérdate, que recuerde es posible llevarla. Hay zonas que nos sorprendió una pandemia, eso no estaba. Pero la mayor parte de las regiones habitadas del país cuentan con posibilidad de recibir señal digital. Pero por supuesto. Por tanto, es posible enteramente pensar en un programa educativo Rafael Santos, a distancia. que yo creo que es verdad. Se tiene que garantizar que la internet llegue a todos los rincones del país. La internet es lo único que necesitan. Porque cualquier muchachito del campo más remoto, Pedro, te maneja te maneja las redes, te la maneja con más destreza que tú y que yo. No subestimamos tanto a la gente. Yo tengo una nieta, las hijas de David. No, yo tengo un niño ahí, el hijo del ciego, los hijos del ciego. Yo quiero que tú veas cómo manejan ellos eso. Y ellos recibían en su computadora, ahí en el campito. Pedro, perfectamente bien. Pues tampoco nos subestimemos tanto que tú has dicho muchas veces que el dominicano tiene ese problema. Déjame cambiarte el chucho porque estamos como muy severos nosotros, llenos de muchas críticas. Mira, ya Major League Baseball. Eso te iba a decir. Pero antes de que tú entres a Major League, un saludo a el presidente del Comité Olímpico Dominicano, el buen amigo Luisín, por su presteza y cordura. Él dice, él le pide a las autoridades, no entremos todavía en el deporte por ahora, vamos a esperar a agosto, finales de agosto, para iniciar ese proceso, porque no estamos en condiciones y los riesgos son muchos para los atletas. Yo pienso que ese es un llamado de atención que hace el presidente del Comité Olímpico Dominicano, que debe ser atendido, Pedro. No nos podemos precipitar, porque el deporte, Pedro, es uno de los espacios donde se corren los mayores riesgos. Entonces le está llamando la atención a eso. La desescalada en materia del deporte, vamos a posponerla un poquito más, dice Luis. Sí. Mira, yo creo entonces el béisbol inicia, como te dije, 23 y 24 de este mes. Tú viste que te decía ayer que el Wrigley Field de Chicago se va a permitir el acceso de hasta un 25% de los asientos. El Wrigley tiene 37,000 asientos. Si ellos lo saben distribuir bien, lo pueden poner a distancia un 25%. Pero a menos de 3,000. Hay otros equipos que no van a permitir el acceso. Y lo que han hecho, oye lo que han hecho, espérate, déjame decirte lo que han hecho. Han tomado recortes fílmicos de lo que eran, de lo que eran digital. Tú vas a ver los fanáticos, pero móvil. A través de la televisión tú vas a ver la sensación de que ahí está el público. Exacto. Pero no está, por supuesto. Sí, lo van a hacer. Sí, porque oye, es como medio monótono. Tuve un paquete de peloteros jugando sin público. El fanático juega un papel fundamental, Pedro, en todo esto. ¿Me entiendes? Juega un papel fundamental. Pero vamos a ver, por lo menos vamos a tener 60 partidos, son Pedro. Son 60 partidos que vamos a tener. 60 partidos, no se van a tener que estar movilizando en avión ni nada de eso, porque lo van a hacer. Lo van a hacer en guagua. Los equipos van a estar, los partidos van a ser esencialmente entre las divisiones. Las divisiones están regionalizadas. Entonces, para que se puedan mover en tren o en guagua rápidamente de un campo a otro. Mira, debería dar mayor facilidad de transmisión. Ayer encontraron muerto al alcalde de Seúl, Park Won-sung. Lo encontraron muerto. El alcalde de Seúl, la capital de Corea del Sur, una de las grandes naciones del mundo. El hombre
un hombre de 62 años, se mencionaba como uno de las líneas que el Partido Demócrata de allá iba a presentar a la candidatura presidencial para las próximas elecciones en ¿Pero en qué circunstancia Corea. murió? ¿En qué circunstancia? Pero oye, exacto, eso te iba a decir. Hace unos días, un empleado, no sé si varón o hembra, presentó una denuncia en la policía de acoso sexual. ¿De parte de él? Sí. Contra él. Entonces, anteanoche, él salió de la casa y le dijo a la hija, entonces ella dice que ella notó como que él se estaba despidiendo. Entonces lo declaró, cuando no regresó, ella lo declaró desaparecido. Entonces ella se cree la policía de Seúl salió a buscarlo y lo encontraron ayer en una de las montañas cercanas a la capital, muerto, pero sin signo de violencia. Bueno, parece que fue un suicidio. Los asiáticos, acuden mucho al suicidio cuando consideran que su honor, la moral y el honor y la moral ha sido afectado. Ha sido afectado. Pero eso, un alcalde de una ciudad como Seúl, estamos hablando de un jefe, una persona influyente, importante. Por supuesto. Eso por un lado. Por el otro, José Tomás Pérez, antiguo secretario general del PLD. Temístocles Montaz, actual presidente en funciones del PLD, dice que en el PLD es necesario una profunda transformación. Un análisis introspectivo de lo que ha acontecido y una profunda transformación. Que lo que ha acontecido es realmente un golpe de masa, un golpe de efecto terrible en la organización y que por tanto ese partido tiene que someterse a una revaluación. Pero coincidió uno desde Nueva York, que fue secretario general, al embajador en los Estados Unidos, y el presidente en funciones, Temístocles Montaz. Yo supongo que ya eso es una corriente dentro del PLD. Pedro, es que una organización política con un desempeño tan exitoso como el que ha tenido el Partido de la Liberación Dominicana, no por el número de elecciones que ha ganado, sino por el desempeño desde el Estado, por lo que ha hecho como Estado en materia de transformaciones, en algunos casos estructurales, a favor del desarrollo del país. Un partido como ese, que fue capaz de pasar de un liderazgo vertical tan firme, tan fuerte como el del profesor Juan Bosch, y darse una dirección colegiada de 3, porque eso era una dirección colegiada prácticamente de 3 personas, Pedro, con otros compañeros que fueron capaces de pasar ese proceso, ese tránsito, sin lastimar mínimamente a la organización, sino todo lo contrario. Pasarla de un partido de cuadro cerrado, sin ninguna vocación de poder, porque un partido de cuadro cerrado no tiene vocación de poder, a un partido con entera vocación de poder, de masa, que se abrió, que logró aglutinar a su alrededor a mucha gente valiosa de este país, Pedro, que creyó en el Partido de la Liberación Dominicana, que se articuló, ingresó o por lo menos se articuló de alguna manera a esa organización para que nosotros pudiéramos ver concretizado un crecimiento del producto en este país que pasó de 19.000 millones de dólares a casi 90.000 millones de dólares. Ese es el Partido de la Liberación Dominicana del que estamos hablando. Pero es el mismo Partido de la Liberación Dominicana que sufre una ruptura, un desprendimiento importante con su líder, Leonel Fernández, que sale, pero que sale con el aval de haber hecho una excelente administración de gobierno en 3 periodos.
una magnífica que está ahí, que se puede registrar y que se puede ver. Usted la puede ver hasta en el interior de su casa y la puede notar en las instituciones públicas. Usted la puede ver en cada instancia del Estado. Usted puede notar, sentir que este país cambió fundamentalmente desde el 1996 a la fecha, fundamentalmente. Y entonces se encuentra con que ese partido que hoy está tan mal parado, le da al país, todavía hoy, uno de los gobiernos, para mí, el mejor de los gobiernos. El mejor de los gobiernos que hemos tenido por la caída de Trujillo, el mejor de los gobiernos, para mí, el presidente Danilo Medina. Y pierde unas elecciones con un 70% de aprobación del país, de esa gestión. Lo que quiere decir que los enojos de la población, de una gran parte de la población, los enojos vinieron desde el interior mismo del partido, pero también de una sociedad que le reclama lo que ellos hoy están reconociendo. Una reforma del Partido de la Liberación Dominicana, y que esas transformaciones que ellos muy bien le han dado a la República Dominicana desde el Estado, estaba reclamando también una reforma en el partido que se inició. Recuérdate que en su congreso, uno de los puntos era la reforma del Partido de la Liberación Dominicana, su propia reforma. Pero es un partido que se quedó atrapado en una estructura muy fuerte, vigorosa, de muchos años, y que ahora no pudo desatar en forma correcta las amarras. Y se desvinculó, como dice José Tomás, en muchos casos se desvinculó, porque fíjate que quien sale por la puerta ancha es Danilo Medina Sánchez. Danilo Medina sale bien y Gonzalo sale muy bien parado. Pero eso no lo puede decir el Partido de la Liberación Dominicana como tal, como estructura. Y entonces, frente a eso es que se está reclamando una reforma de esa organización. Y yo no dudo que luego de este desempeño tan pobre del PLD, yo no dudo que se ponga de manifiesto lo que decía mucha gente, que era prácticamente necesario que el PLD saliera del poder para preservarse. Oye lo que te estoy diciendo, Pedro. Salir para preservarse y relanzarse. Y yo creo que nadie se llame a engaños, que vamos a tener un PLD en capacidad, de relanzarse, como tuvimos un partido revolucionario moderno en el que muchos no creyeron y que sin embargo fíjense hoy cómo va al poder reestructurado, con un esfuerzo de mucha gente ahí que apostó a eso y llegó donde ha llegado. El sistema de partido necesita reforma, todo el sistema de partido. Esos partidos que están con esos 0.1, 0.2, 0.3, Pedro. Todo eso hay que, de alguna manera, hay que ver cómo el sistema mismo se reforma. No es el PLD, o no es el PRD, o el Partido Reformista. Yo no sé qué va a pasar. Es todo el sistema que necesita ser reformado. Yo no sé qué va a pasar con los dos grandes sectores que integran el partido o integraban el Partido de la Liberación Dominicana. Hay uno que está en mejor posición, porque al haberse liberado de una porción importante del partido, puede rápidamente replantearse, reorientarse, buscar una base programática, supongo que la tiene en estudio muy seriamente, y proponerse tirar las redes, incluso para atrapar parte de la militancia del PLD, que es la que lidera Leonel Fernández. Esa por un lado. Esa, como salió... ¿Tirar las redes de dónde, Pedro? Dentro del propio PLD, porque ahora... Pero él la tiró hace tiempo. No, él la va a seguir tirando. Él apenas tiene unos meses de creado. Espérate. La tiró y no le fue Por el bien. otro lado, ahora hay que ver si el PLD, como lo plantean Temístocles y José Tomás, encuentran una motivación ideológica y programática que les permita recomponerse. Los dos están prácticamente en la misma situación. Lo único que, en el caso de Leonel,
que se ha adscrito a una corriente de centro-izquierda, de izquierda, como es la del PTD, pudiera armarse ahí una propuesta política y programática es lo que tomó atractiva. porque Ambos corren, a la derecha, Pedro. Déjame concluir. Pero no confunda a la gente. Ambos tienen el mismo reto. Lanzarle al país, prepararle al país una propuesta programática y además ideológica que sea creíble y que haga olvidar a la gente de lo que pudieron ser las distorsiones que al final se registraron en ese partido. Eso es así. Entonces yo creo que ambos tienen la oportunidad. Vamos a ver si Danilo Medina está en capacidad, junto con sus colaboradores y demás líderes del PLD que quedan ahí, podrán reformularse y, como dice José Tomás y como dice el propio Temo, plantearle una reforma creíble a la población. Vamos a ver Danilo tiene una gran Vamos a ver también si Leonel, que ha tirado amarras en otro muelle, en otra latitud, podrá hacer lo mismo también. En el Partido Reformista. Los dos están corriendo, corriendo la misma suerte. Ojalá que ambos pudieran preparar opciones y presentarse en las próximas elecciones, las que vienen dentro de 4 años, tanto municipales como presidenciales y congresuales, con una oferta fresca, una renovación creíble para la gente. Lo cierto es que el mensaje que le mandó la población en estas elecciones pasadas, incluyendo las municipales, fue muy severo al PLD, muy severo. Y eso obliga, como dicen tanto José Tomás como Temístocles, a una revisión a fondo de todo lo que ha sido la oferta programática, las realizaciones, el pensamiento ideológico, todo, para entonces presentarse nueva vez ante el electorado y ante la población dominicana con sus propuestas. Yo, sin embargo, difiero en algunas cosas de ti. Yo creo que ciertamente ambos tienen oportunidad de un relanzamiento, tanto Leonel Fernández, que apenas inicia con un proyecto que es la Fuerza del Pueblo, y él tiene su principal aval en él mismo, en su liderazgo. Ese es su principal aval, él y sus realizaciones. Pero de la misma manera, el Partido de la Liberación Dominicana, yo te dije y ratifico, que si alguien salió por la puerta ancha, va a salir por la puerta ancha. Ese se llama Danilo Medina. Danilo Medina va a salir como el mejor presidente que hemos tenido. Yo no creo eso. Yo no estoy de acuerdo con eso. Con un 70% de avales en la población, aún perdiendo las elecciones. Porque fíjate que la población, hay varios aspectos que hay que tomar. Por un lado hay que tomar muy en cuenta que aquí hubo una abstención de un 45%, Pedro. 45% del padrón electoral no fue a las urnas. Espérate, porque las cosas son así. ¿Y eso qué quiere decir? Que tú tienes que saber qué pasó con esa población. ¿Quiénes conforman esa población que desde el 1959 no se registraba un nivel de abstención como ese? Eso tú dices, bueno, le fue mal al PD, pero eso no es tampoco una buena señal para el que ganó. O hay un 45% de nivel de abstención. Eso no quiere decir. En el marco de un partido que viene de una dolencia, como fueron las elecciones de marzo. Eso es lo que te quiero decir. Y por esa abstención a lo que se refiere es, Mozart, a la dificultad que había para poderse mover al temor. No tiene nada que ver con la voluntad de voto, ¿eh? Más de un millón. Nada que ver con la preferencia del voto. No tiene nada que ver. Yo no creo que tan solo sea coronavirus, porque aquí todo el mundo, incluyéndote a ti, a mí, ponderamos que vimos mucha gente con muleta, vimos gente en silla de ruedas, vimos muchos ancianos en las filas. No me venga con tan solo no, aquí hubo un rechazo también a cada una de las propuestas. Aquí se votó en unas condiciones que
que vamos a tener que los analistas de este país ver cuáles fueron las condiciones para que se produjera todo ese nivel, ese nivel de abstención. No, ese nivel de Y que atención se pueda, y que se puede dificultad, explicar, y que se puede explicar que esas mismas encuestas que acertaron, como la Gallup, por ejemplo, entre otras, esas mismas encuestas que acertaron dijeron que el presidente Danilo Medina hasta la última encuesta tenía una valoración de un 70%. Sí, como la tenía Lionel cuando se No, fue. espérate, no. Altísima también. Sí. Altísima. Sí, pero... En el 2012 Lionel terminó con la preferencia incluso superior. Sí, pero estamos hablando del 2012, son condiciones completamente Entonces, diferentes. yo te digo que el problema no es la atención. Diferentes. De la atención no tiene nada que ver con esto. No se vayan a dormir en sus laureles creyendo que el PLD, que no hay más PLD. No, el PLD lo que está es a prueba. Porque el PLD tiene, de volver a ser fuerte e importante. El PLD tiene el mejor aval, que son sus realizaciones. Dividida en dos ahora. El mejor aval, pero sobre todo el último. Dividida en dos. Sobre todo el último. En dos líderes. No, sobre todo el último. Pero mira, Mozart, esto es un asunto que el tiempo que va a decidir, yo creo que es importante. En todos los campos. Que ambas cuando termine el proceso de transición, que Danilo Medina salga de la presidencia a ver qué es lo que él va a hacer. Bien. Porque también vamos a ver si él va a asumir la presidencia de ese partido, porque el liderazgo lo tiene. Pero el resto... si él va a asumir formalmente, si va a lanzarse cuando se haga el Congreso, si él va a asumir la presidencia de ese partido, porque esa es otra cosa también. Vamos a ver cómo va a quedar conformado eso. Sí. Porque de la misma manera que se habla y se cuestiona algunos liderazgos rezagados en el PLD. Danilo tendría por delante un rol que no ha cumplido todavía. Jóvenes, ahí hay muchos líderes jóvenes que ingresaron precisamente ahora, en estos últimos 8 años. Gente joven y muy talentosa que está ahí. Vamos a esperar a ver qué pasa. Vamos a esperar. Lo cierto es que es un nuevo rol que le corresponde a Danilo. Ya no tiene el liderazgo compartido que lo tenía con Lionel, que era el gran portaestandarte del partido, el que lo representaba en el exterior, el del pensamiento profundo, el que miraba lejos. Vamos a ver. A Danilo ahora le corresponde ser, como tú dices, el jefe del PLD. Porque Danilo mira tan lejos como Lionel. Calzado con ese nuevo traje. Y miró tan lejos. Afrontar el reto. Y miró tan lejos Danilo Medina, porque esto es cosa que quiero reivindicar. Mira, que fue capaz, miró tan lejos que fue capaz de hacer reformas estructurales en un sector tan sensible al que todos le salieron huyendo, como el subsector eléctrico, al que todos le salieron huyendo. Dije todos. Y Danilo Medina lo afrontó con éxito. Y además, Danilo Medina fue capaz de colocarnos en el centro entre las dos grandes potencias económicas, porque fue capaz de firmar con China Popular. Entonces eso es mirar lejos. Y nos colocó en el centro, con la dignidad requerida del Estado Dominicano. Firmo con China porque soy soberano. Que a eso tampoco se atrevieron otros. Ahora le corresponde liderar al partido, liderarlo y reformularlo. Siempre ha sido el líder del partido. Reformularlo. Siempre ha sido un líder del partido. Mira, Mozart, lo cierto es que queda mucho camino por andar todavía, político. Claro. Ahora se pone a prueba otro tipo de accionar público para estos líderes que están en la oposición. Fíjate tú, porque ahí tenemos como el resto de los partidos que fueron tradicionales, PRCC, PRD, quedaron fuera de juego. Oye, Abinader es líder nacional ahora, ¿tú sabías eso? Oye, Mozart. Luis Abinader es el líder del país a partir del 16 de agosto. Exacto. Y ese liderazgo o lo consolida, lo fortalece, o se le debilita. Hay retos. El desempeño, hay retos. La colectividad política dominicana está ante grandes retos. Así Estoy de acuerdo. Mira, Mozart, hemos concluido. Muy bien. Yo creo que con una buena confrontación de ideas, estas cosas contribuyen mucho. Déjame ver qué es lo que está pasando con unos gatitos que dejó la gata aquí, que se están peleando ahí abajo. Nos vemos. Sigan con el contenido, que nosotros volvemos. Bueno. Dios mediante, volvemos el Muy bien, muy bien.